Hola dementes de las curiosidades. Hoy exploraremos el caos en acción durante las competiciones deportivas, desde pantalones que se rompen en plena carrera hasta rutinas de gimnasia que acaban de forma inesperada. Estos momentos llenos de drama deportivo te sacarán una sonrisa y seguro te dejarán sorprendido. La patada de la vergüenza. La escena fue completamente insólita durante los Juegos Olímpicos de Verano de Beijing 2008. En plena competencia de taekwondo en la categoría masculina de más de 80 kilos, de una manera totalmente fuera de lugar. Este extraño episodio dejó una huella imborrable en la memoria de los espectadores, recordándonos que incluso en los eventos deportivos más destacados pueden suceder hechos tan imprevisibles como desconcertantes. Mala puntería. Imagina el caos en el diamante cuando nuestro bateador estrella, famoso por su imprecisión, logra un swing épico. Pero, atención, la bola no vuela hacia las gradas, sino que se dirige directamente al pitcher. Impacto directo. El lanzador, desconcertado, asume de repente un nuevo rol, el de receptor accidental. Entre gestos de dolor, queda demostrado que, en el béisbol, incluso los pitchers deben estar listos para todo, incluso para enfrentar el inesperado regreso de sus propias jugadas. Caída múltiple. El Tour de Francia se transformó inesperadamente en un escenario de patinaje sobre hielo, con un giro inesperado que nadie vio venir. La figura central de este peculiar espectáculo fue Tony Martin, del equipo Jumbo, quien pareció incursionar en el arte del salto de obstáculos. Sin embargo, en lugar de enfrentarse a una valla, se encontró con una pancarta sostenida por un fan entusiasta. Con un impacto digno de cine, dio inicio al mayor efecto dominó humano jamás presenciado en esta icónica competencia ciclista. ¿Quién habría pensado que un simple cartel sería capaz de desencadenar semejante caos en la carrera más prestigiosa del ciclismo? Celebración fallida. Imaginar el éxtasis de marcar un gol es como alcanzar el cielo con las manos, pero este jugador, llevándolo a otro nivel, optó por una celebración poco convencional. Se lanzó al césped y se deslizó de rodillas como si estuviera compitiendo en patinaje sobre hielo. El resultado, un buen rasguño en la rodilla que, sin duda, le recordará ese instante de gloria cada vez que tome asiento. Al menos dejó claro que su talento para el deslizamiento no se limita al balón, aunque el campo no sea precisamente una pista de hielo. Espíritu olímpico. En los Juegos Olímpicos de Río 2016, la deportista neozelandesa Nikki Hamblin dejó un mensaje inolvidable de compañerismo al decir a la estadounidense Abby D'Agostino: "Estamos en los Juegos Olímpicos, debemos llegar hasta el final". Estas palabras de aliento surgieron en medio de la carrera de 5.000 metros, donde las dos atletas protagonizaron una de las historias más conmovedoras del evento. Durante la competencia, Hamblin tropezó y cayó al suelo, provocando que D'Agostino, quien corría detrás, chocara con ella y también cayera. A pesar del infortunio, Hamblin se levantó rápidamente y no dudó en ayudar y animar a su compañera. En un emotivo gesto de solidaridad, ambas se abrazaron antes de continuar la carrera. Aunque cruzaron la meta en las últimas posiciones, su nobleza y espíritu olímpico se convirtieron en una fuente de inspiración para todos los que presenciaron el momento. Este acto extraordinario llevó a los oficiales a recalificar a ambas atletas, otorgándoles la oportunidad de competir en la final. Balón pegajoso. Parece que Dwight Howard trataba de usar una táctica adherente para obtener ventaja en el juego. En un momento cómico, el árbitro tuvo que interrumpir el partido cuando Paul Millsap señaló una sustancia pegajosa inusual en la pelota. ¿La causa? Nada más y nada menos que Dwight. La escena se volvió aún más surrealista cuando el entrenador de los Rockets, J.B. Bickerstaff, intentó rápidamente ocultar unas latas de aerosol. Es como si Dwight quisiera transformarse en el Spider-Man del baloncesto, pero en lugar de trepar paredes, lo único que lograba era pegar la pelota a sus manos. Bochornosa participación. Imagina el asombro general cuando una joven somalí se aventuró a competir en una carrera de 100 metros planos sin tener demasiada idea de lo que le esperaba. Lo más sorprendente es que ni siquiera sabía que estaba participando en un evento de alto nivel. ¿Quién no querría presenciar una escena así? Ahora, su tía, quien curiosamente ocupa el cargo de jefa de atletismo en el país, enfrenta una investigación del gobierno por posibles casos de corrupción y nepotismo. Parece que esta historia tiene más vueltas inesperadas que la propia carrera. Cosas del fascinante mundo del deporte. El peor atleta. Un chico que parecía tener dos pies izquierdos en el mundo del atletismo, decide enfrentarse a una carrera de obstáculos, y vaya si lo intenta con ganas. Sin embargo, su falta de coordinación le juega malas pasadas. Choca con cada barrera y, para ponerle más chispa al asunto, termina cayendo de forma estrepitosa una y otra vez.
Sus amigos intentan contener la risa, mientras él se levanta cada vez con una sonrisa inquebrantable en el rostro. Aunque no cruza la meta en primer lugar, demuestra que el coraje y el sentido del humor pueden ser tan valiosos como la habilidad física. Al final, logró sacar carcajadas a todos mientras recogía lo poco que quedaba de su dignidad. Atletas confundidas. La carrera más divertida y accidentada del año está arrasando en las redes. Durante el Campeonato Mundial de Doha, la velocista china Ye Manqi no solo hizo gala de su rapidez, sino que también sorprendió con un inesperado debut como patinadora en plena pista. Su peculiar estrategia implicó deslizarse de rodillas sobre el césped, pero lo que parecía una táctica audaz terminó en un inesperado rasponazo en lugar de conseguir un final triunfal. Quizás para la próxima sea mejor dejar el patinaje para los Juegos Olímpicos de invierno. Enredado en la valla. ¡Qué caída tan memorable! Jeffrey Julmis, el atleta haitiano, aportó un toque de emoción inesperada a los 110 metros en vallas en Río 2016, al desplomarse en el suelo de una manera digna de película de acción. Pero tranquilo, no hubo daños en esta escena deportiva. Con gran aplomo, Julmis se puso de pie después de su espectacular tropiezo y completó la carrera con elegancia, transformando su percance en un instante inolvidable que quedará grabado en la memoria de todos los que fueron testigos de su singular desempeño. Jugadora se equivoca de portería. Un desafortunado momento para Helen Ike del Hammarby Fotboll marcó el encuentro contra el KIF Örebro DFF en la liga femenina. En un giro inesperado terminó anotando un gol en propia puerta, una situación que ningún jugador desea enfrentar. Resulta fácil imaginar su desconcierto al ver cómo el balón superaba a su propia guardameta y terminaba en la red equivocada. Sin duda, un instante incómodo para Eke, aunque también un recordatorio de que incluso los mejores atletas están expuestos a cometer errores. Lesión a mitad de carrera. La historia de Derek Redmond es un poderoso ejemplo de la inquebrantable determinación humana frente a las adversidades. Durante los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992, sus aspiraciones se vieron truncadas cuando sufrió una rotura en el tendón de la corva en plena semifinal de los 400 metros. Sin embargo, lejos de rendirse, Derek se puso en pie y, cojeando con visible dolor, avanzó hacia la meta. Con lágrimas rodando por su rostro y el incondicional apoyo de su padre a su lado, se convirtió en un símbolo de perseverancia, un recordatorio de que el verdadero triunfo surge al mantenerse firme ante las dificultades. Remontada final. La carrera de los 1500 metros en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 fue sencillamente espectacular. Sifan Hassan logró dejarnos sin palabras con una asombrosa remontada que quedará grabada en la historia del deporte. También nos enseñó una poderosa lección. La perseverancia y el espíritu deportivo pueden superar cualquier obstáculo. La necesidad no espera. Un episodio inesperado en plena competencia dejó a todos sorprendidos. El portador del maillot rosa, líder de la carrera, tuvo que atender una emergencia natural que no admitía demora. Sin un baño a la vista, no le quedó más remedio que apelar a su creatividad. ¿La solución? Buscar refugio en una zanja cercana que sirviera como improvisado sanitario. Sin duda, fue una escena poco común para alguien en su posición, pero pone de manifiesto que hasta los líderes más fuertes deben enfrentarse a imprevistos fuera de su control. En una competición tan intensa como esta, nunca se sabe cómo la naturaleza puede alterar los planes, y cuando el cuerpo llama, no hay tiempo que perder. Dramática llegada. ¿Qué momento más impactante en el maratón de los Juegos de la Mancomunidad 2014? Imagina la escena. Una corredora se acerca a la meta con el corazón acelerado, totalmente concentrada en cruzar la línea, pero de repente, ¡zas!, se desploma como si su cuerpo hubiera dicho: esto es todo, no puedo más. A pesar del agotamiento absoluto, su determinación y espíritu deportivo brillaron. Con esfuerzo, logró levantarse y, con los ánimos vibrantes del público como impulso, cruzó finalmente esa línea tan esperada. Fue una imagen cargada de emoción, un ejemplo de lucha personal que cerró con un final digno de admiración. Con el hielo en contra, el patinaje artístico es una disciplina que combina técnica y expresión. Pero esta ocasión no fue favorable para Chuji. Una vez más, sufrió una caída en el hielo durante la final de patinaje artístico por equipos, dejando a China muy cerca, pero sin la ansiada medalla. Parece que Chuji empieza a tener una relación un tanto complicada con el hielo.
Tras su tropiezo, abandonó la pista visiblemente emocionada, mientras quizás el hielo bromeaba al verla caer. Con una puntuación de 91.41, Chuji dejó claro que, incluso tras un tropiezo, su talento sigue brillando. Abandonado por su zapato. Menuda escena tan cómicamente desastrosa vivió Noah Rubin durante el City Open 2018 en Washington, D.C. En pleno esfuerzo por dar lo mejor de sí sobre la cancha, su zapato decidió retirarse inesperadamente. Sin duda, correr con un zapato roto no es tarea fácil. La expresión de Rubin al percatarse de lo sucedido parecía decir: ojalá el otro zapato no se sume a la rebelión y salga corriendo también. Aunque el incidente ocurrió en el peor momento posible, no cabe duda de que se convirtió en el centro de atención y provocó unas cuantas carcajadas entre los presentes. Pitcher expulsado. El juego terminó pareciendo más una investigación de detectives que un partido de béisbol. Todo empezó con una misteriosa sustancia pegajosa en el cuello del pitcher, lo que derivó en su expulsión del campo. Pero la cosa no quedó ahí, ya que otros lanzadores también acabaron bajo la lupa por similares problemas pegajosos. Desde inspecciones al guante hasta la revisión de bolsillos, la situación fue más intrigante que un episodio de CSI. ¿Quién iba a imaginar que un simple partido se transformaría en un auténtico caso digno de Sherlock Holmes? Agarrón con mucha fuerza. Parece que Mario Gaspar llevó la expresión "agarrar al toro por los cuernos" a otro nivel durante ese partido de fútbol. En una escena memorable, su fuerza al sujetar fue tal que terminó rompiendo la camiseta de Cristiano Ronaldo, dejándolo descubierto como si protagonizara un desfile de moda inesperado. La impresión en el campo fue inmediata cuando, de repente, apareció más piel de Ronaldo de lo habitual. El intenso agarrón no solo puso a prueba la resistencia del tejido, sino que obligó al bicho a cambiar su icónica camiseta de manga larga por una de manga corta. Definitivamente no fue el momento más favorable para el astro portugués. Mal momento para atarse las agujetas. Ashley Deary, en plena acción, lidiando con un zapato testarudo mientras el partido continúa. Un verdadero infortunio. Mientras se enfrenta a los escurridizos cordones, el equipo contrario no pierde tiempo y aprovecha para hacerse con el balón, como si les hubiera sido entregado en bandeja. Probablemente, Deary se sintió atrapada en una escena digna de una comedia de enredos mientras intentaba retomar el control. Para los espectadores, seguro fue un momento divertido, aunque para ella y su zapato, quizás no tanto. Trampa en el terreno de juego. Vaya escena curiosa la que se vivió cuando los árbitros sorprendieron a Joe Niekro con las manos, o más bien el bolsillo trasero, en la masa. Una lima de uñas en pleno juego de béisbol. Dicen que raspar una pelota puede alterar su trayectoria de formas insólitas, como si un gato estuviera jugando con ella en el aire. Pero usar una lima de uñas para mejorar los lanzamientos de nudillos, eso sí que es novedoso. Los árbitros, por supuesto, no se tragaron la excusa de las uñas bien cuidadas y optaron por expulsarlo del partido. Eso sí, probablemente se retiró con las uñas impecables, aunque eso poco le sirvió para darle ventaja a su equipo. Entrenador derribado. En el campo de fútbol, los accidentes abundan tanto dentro como fuera de la cancha. Un claro ejemplo es el de este entrenador, quien terminó involucrado en el juego de manera inesperada. Mientras los jugadores corrían a toda velocidad por la línea lateral, uno de ellos tropezó y, al caer, arrastró al desafortunado entrenador al suelo. Fue como si el propio campo hubiera conspirado en su contra. El pobre hombre, que solo pretendía observar tranquilamente el partido, acabó tirado en medio de la jugada sin planearlo. Sin duda, fue un momento inolvidable tanto para él como para los espectadores presentes. Choca contra una chica. El corredor más veloz de la pista avanzaba como un cohete, decidido a cruzar la meta y reclamar la victoria. De repente, una chica, por razones difíciles de entender, decide interponerse en su camino con una parada tan intempestiva como inesperada. Era como si estuviera intentando abordar un tren en movimiento. Sin tiempo para esquivarla, el corredor la acoge en un abrazo totalmente improvisado, dejando a todos sin aliento. El instante tuvo un aire surrealista, casi sacado de una comedia romántica en plena competencia. Sin duda, esa chica jamás olvidará cómo, por unos segundos, fue parte de la pura esencia de la velocidad. Por poco, acaban ganando juntos. El autogolpe. Una jugada de fútbol que parece salida de una película de Hollywood. En medio de la disputa por el balón, un jugador ingenioso lleva la simulación a nuevas alturas. Toma la mano de su oponente y la mueve contra sí mismo, fingiendo haber recibido un golpe. Una escena digna de una telenovela, pero en pleno partido. Es como si estuviéramos viendo una comedia en lugar de un juego. Una forma creativa, aunque cuestionable, de transformar el campo de fútbol en un auténtico escenario teatral. Camino equivocado. Imagina una escena épica digna del mundo del triatlón. Diego Méntrida estaba a pocos pasos de asegurarse el tercer lugar, pero algo inesperado sucede. Su rival, en plena competencia, toma un camino equivocado.
¿Y qué hace Diego? En un acto que parece salido de una película de acción, se detiene justo antes de cruzar la meta. Es como si encendiera su modo de superhéroe. En lugar de aprovechar el error, permite que su rival retome el trayecto y cruce la línea antes que él. Eso sí que es deportividad en su máxima expresión. Diego pudo haberse convertido en un ejemplo más de competitividad implacable, pero decidió ser el héroe del día. Aplausos para tan noble gesto. Lealtad entre hermanos. Imagina este emocionante desenlace de carrera. Johnny Brownlee, exhausto y tambaleándose en los últimos metros de la Serie Mundial de Triatlón en México, recibió un inesperado apoyo de su hermano Alistair. Con Johnny al borde del colapso, Alistair, que marchaba en tercera posición, lo sostuvo y lo acompañó hasta cruzar la línea de meta, mientras el público estallaba en gritos de emoción. Fue como si se tratara de una escena épica de película. Aunque no lograron llevarse el primer lugar, su asombrosa demostración de hermandad y perseverancia los convirtió en auténticos héroes. Una historia que, sin duda, permanecerá en el corazón de todos los amantes del deporte. De Mentes Curiosos, así termina nuestra travesía por los momentos más hilarantes y sorprendentes del mundo deportivo. Desde caídas memorables hasta confusiones inesperadas, estos episodios nos demuestran que incluso los atletas más destacados tienen sus instantes poco convencionales.